Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Desayuno con Biblia. Gracias a Dios, como cada martes estamos subiendo estos vídeos, este programa, que lo que deseamos es pues entablar comunión, aunque tú estés desde allá viéndome, yo esté desde acá pues emitiendo este programa, estas lecturas y por supuesto pues con el cafecito en la mano, cafecito bien caliente y la Biblia abierta. Es aquello que nos une y por lo que estamos aquí, ¿cierto? Para conocer más del Señor Jesús. Pues muy bien, para mí, como he dicho, y quiero reiterarlo de nuevo, es un verdadero placer poder estar otro día más colándome, filtrándome, adentrándome, usa la palabra que más te guste, en tu casa. Ya sea por medio del teléfono, o sea por medio de una tableta o una computadora, como sea. Pero agradecemos al Señor la oportunidad que nos da por medio de la tecnología y usar estos medios para expandir más lo que es la palabra del Señor. Y máxime cuando estamos atravesando tiempos, pues como el COVID, tiempos donde, ¿cómo decirlo? Pues en algunos casos, si no en la mayoría, pues el termómetro espiritual pues está decayendo. Somos personas y buenísimo que el Señor, hay un texto por ahí que dice, el Señor se acuerda de qué estamos hechos. Entonces, muchas veces los discípulos, lo veremos un poquito más adelante en estas lecturas que estamos haciendo del Evangelio, muchas veces los discípulos también dudaban. Ojo, no estoy diciendo que estemos dudando. Lo que estoy diciendo es que, y según el testimonio de muchos hermanos que nos lo han comentado, pues este tiempo de pandemia, este tiempo de virus, este tiempo de incertidumbre, este tiempo de ver cierto caos social, de una economía en decadencia, etcétera, etcétera, etcétera. Un tiempo pues donde no tenemos la libertad de poder reunirnos, de poder tomarnos un cafecito juntos como hacíamos antes. Pues algunos hermanos me escriben o por WhatsApp o por otros medios, pues describen cómo se sienten, y espiritualmente pues hay momentos en los que nos decaemos, ¿cierto? Y por eso estos medios Dios también los da para que los usemos para esto, para estar conectados. Así que desde donde estés, sea que me estés viendo desde la mañana, sea que me estés viendo desde la noche cuando has llegado a tu casa después de un día de trabajo o de hacer cosas, y siéntete en la libertad, aunque esto se llame Desayuno con Biblia, pero siéntete en la libertad de poder tomar estos tiempos de lectura bíblica en el momento del día donde más óptimo sea para ti. Pero bueno, como entiendo que muchos de ustedes lo estarán viendo por la mañana, desayunando su cafecito, pues maravilloso. Antes de entrar en nuestro tema de hoy, que es Marcos, como sabes, estamos leyendo el Evangelio de Marcos y esta vez lo haremos en el capítulo 3. Pero antes de esto, decir, puedes compartir esto con tus contactos. Sería algo maravilloso que pudieras compartir esto con tus contactos, inclusive con aquellos pues que quizá no asisten a una iglesia, porque lo que estamos haciendo es leer el Evangelio, es encontrarnos con Jesús. Por tanto, no hay nada más evangelístico y que contenga más poder que el mismo Evangelio para la transmisión de la persona del Señor Jesús. Entonces, te pediría que te suscribas al canal. ¿Para qué?
para que te lleguen los vídeos que estemos en un futuro haciendo, que todos te lleguen, que te salte la notificación y puedas verlo, y aparte que puedas compartir estos vídeos. Bueno, dicho esto, ¿tienes tu Biblia abierta? Perfecto. Entonces vamos a leer, como siempre, el Evangelio de Marcos, y hoy lo vamos a hacer en el capítulo 3. Vamos a hacer una lectura, pues como siempre intento hacer un poco pausada, dándole alguna entonación para que podamos captar aún más el significado que el evangelista quiere darnos. ¿Ok? Bueno, vamos a ello. Marcos capítulo 3 y comenzamos en el versículo 1. Dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y dice el texto que ellos callaban. Entonces, mirándolos Jesús alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Versículo 7. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, su hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, y los suyos es su familia, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido desde Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hombres, y las blasfemias cuales quieran que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, porque es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene un espíritu inmundo. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Bueno, hasta ahí el texto de hoy. Hemos leído el capítulo 3 completo. Como siempre digo, no vamos a hacer un estudio profundo, exegético, versículo por versículo, porque no es el punto o la idea principal de este programa de lectura del Evangelio. La idea principal es redescubrir aquellas facetas del Señor Jesús que quizá han estado un tanto por el ritmo de la vida o porque llevamos tanto tiempo de cristianos, que se quedan relegadas ahí, y quizá pues la tendencia como personas es hacernos una imagen de Jesús a una propia imagen y semejanza, tal como los fariseos hacían, o a un Dios a su propia imagen y a su propia semejanza. Y bueno, vamos a ver esto, que Jesús choca radicalmente contra los líderes religiosos que hacían esa imagen y semejanza de Dios, ¿no?, respecto a ellos mismos. Por eso digo, no es la idea de estas lecturas el hacer un estudio bíblico preciso, puntual, versículo por versículo. No lo es. La idea creo que es mucho más productiva y, por cómo decirlo, mucho más urgente. La idea es redescubrir al Señor, ver cómo es el Señor, y que esa figura del Señor choque contra nuestra vida y, bueno, pues derribe lo que tenga que ser derribado y nos asemeje más a Él, ¿cierto? Vamos a comentar un poco el pasaje. Este texto, este capítulo 3, se divide en 3 secciones principales. La primera sección la tenemos en los versículos 1 al 6 y 22 y 30. Y lo que voy a hacer es usar la pantalla que tengo aquí de la computadora también para poder tenerle el texto delante. Tengo la Biblia aquí, pero también el texto aquí abierto en la computadora lo tengo más visible. Los versículos, la primera división o la sección que yo resalto, la he titulado El encuentro fortuito de Jesús con los religiosos legalistas. Esto lo tenemos en el versículo 1 al 6 y en los versículos 22 al 30. Vamos a ir a ello un poquito después, inmediatamente. La segunda parte del pasaje es Jesús elige a los discípulos y los elige Él mismo y les otorga autoridad. Esto lo tenemos en los versículos del 13 al 19. Y la tercera sección del pasaje, para mí, que he querido rescatar, es Jesús y el nuevo paradigma de familia. Esto lo tenemos en los versículos 31 al 35. Vamos a comenzar con la primera sección, el encuentro fortuito de Jesús con los líderes religiosos legalistas. Y lo tenemos en dos secciones o en 2 partes de versículos en 2 bloques de versículos de este capítulo. El primero que nos encontramos es del versículo 1 al 6 y el otro es del versículo 20 al 30. Vamos aquí en el versículo del 1 al 6. Dice el texto que Jesús entra como un buen judío a la sinagoga en sábado. O sea, Jesús era judío. Y como buen judío, el Señor entra a la sinagoga, pues era su cultura religiosa, era parte de su vida, entrar a la sinagoga como buen judío que era. Y dice el evangelista Marcos que había allí en la sinagoga un hombre que tenía un problema en la mano, o sea, dice que tenía una mano seca, pues una mano enferma, paralizada, una parálisis en la mano, seguramente. Una mano que no le servía para trabajar, y si no podía trabajar, entonces en aquel tiempo era un sinónimo, claro, obviamente no había seguridad social, no había pagas para las personas que tenían alguna minusvalía, entonces era un problema para este hombre. Una persona que estaba imposibilitado, era una razón suficiente para ser pobre, porque no podía ganarse el sustento trabajando, ¿no? Y dice que había allí en la sinagoga, lo puedes ver en tu Biblia, un hombre que tenía un problema en la mano, una mano seca.
A ver, este hombre que estaba en la sinagoga no había pedido al Señor, oye Señor, sálvame, como por ejemplo el ciego Bartimeo o la mujer sirofenicia y otros muchos que vemos en el Evangelio. Este hombre estaba allí, simplemente estaba allí. Pues suponemos que él iba regularmente a la sinagoga y estaba allí. Y dice el versículo 2 que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Aquí lo que me parece a mí que haya es un complot. Había allí un hombre con una mano seca, el cual no pidió nada, no pidió ser sanado, simplemente pues él acudiría normalmente a la sinagoga, pero estas personas que iban en contra de Jesús sí estaban acechándole, porque seguramente habrían dicho, vamos a focalizar a este hombre de la mano seca a ver si Jesús lo sana en sábado. Ya tenemos con qué acusarle porque habrá transgredido el sábado, el día de reposo. Los líderes religiosos del momento, dice Marcos, que le acechaban. Esto nos da a entender que es un posible complot para ver cómo Jesús actuaría. Jesús era siempre observado por estos líderes religiosos. Y el texto infiere que posiblemente Jesús sabía lo que ocurriría, por eso es que hace una pregunta de una forma pública a los que se supone que conocían la voluntad de Dios. Dice que llama al hombre de la mano seca, le dice, levántate y ponte en medio. El hombre no había pedido nada. Marcos no está poniendo el foco en el hombre de la mano seca, aunque es sanado. El punto focal de Marcos es los líderes religiosos legalistas y la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dice al hombre de la mano seca, ponte en medio. Y les pregunta a los que están alrededor, a estos líderes religiosos que lo sabían todo acerca de Dios. Les hace una pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Y dice el texto, Marcos enfatiza bien, ellos callaban. Porque si decían hacer el mal, entonces Jesús les podía decir, entonces ustedes no conocen a Dios. Pero si decían hacer el bien, entonces Jesús decía, bueno, entonces es lícito para mí sanar a este hombre. Y ellos perderían. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito? Respóndanme, no responden. ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Y ellos callaban. Y algo interesante aquí. Dice que Jesús, mirándolos alrededor con enojo, el evangelista usa una expresión para graficarnos la actuación de Jesús. Marcos pone su punto en una expresión y Jesús los miró a todos alrededor. La tensión era cortante, se cortaba con un cuchillo, la tensión era muy tenso todo. Y Jesús, dice el evangelista, que los miró a todos fijamente, una mirada profunda, inquisitiva. ¿Es lícito hacer el bien o el mal? ¿Es lícito sanar o no? Pero también dice que aparte de mirarlos a todos con esa profunda mirada, sintió enojo. Sí, como lo lees y como lo escuchas. El Señor Jesús sintió enojo. Esta palabra significa enfado. Sintió enfado por indignación, disgusto por la situación que estaba aconteciendo en aquel momento. En la sinagoga, pónganse en situación, en la sinagoga, un lugar donde se hablaba de Dios, un lugar donde se reunían los que se supone que conocían a Dios, un lugar donde las personas iban a tener un encuentro con la palabra de Dios. Y resulta que lo que imperaba en aquel lugar era todo menos Dios. Era todo menos la voluntad de Dios.
Era todo menos el reflejo de ese Dios bueno, santo, justo, amable, bondadoso. Porque los líderes religiosos habían hecho a ese Dios a su misma imagen y a su misma semejanza. Entonces Jesús siente enojo. Y si Jesús siente enojo, Dios, porque Jesús es Dios, siente enojo. Y queridos, queridas, tenemos que romper esas imágenes que tenemos hechas por la tradición, la religiosidad inclusive, o las películas como esas películas que se ven. Y todos hemos crecido con estas imágenes de Jesús por las películas de Semana Santa y tal, donde vemos a un Jesús pusilánime, donde vemos a Jesús, un Jesús tranquilo, un Jesús buenazo, un Jesús oveja. Ese no es el Jesús que dibuja Marcos. Ese es el Jesús que nosotros nos hemos dibujado. Un Jesús que como estas películas representan, que se mueve lento, que va hablando, que es un pedazo de pan. Entiéndanme como lo estoy diciendo, no me saquen de contexto. Jesús no es un Jesús oveja. Aquí vemos que Jesús se enoja, que Jesús tiene carácter. Obviamente un carácter justo, un carácter santo, pero se enoja. Jesús se enoja cuando las personas quieren saber más que el mismo Dios que dio la ley. O sea, Jesús no puede entender cómo estos líderes religiosos pretenden saber más que Él, porque Él mismo fue el que dio la ley. No, pues ahora resulta que los hombres son mucho más teólogos que el mismo Dios. Y eso a Jesús le enoja tremendamente. Jesús siente enojo cuando los que se supone conocen a Dios no son como Dios es. En este caso, ellos debían haber contestado la pregunta que Jesús hace y haber dicho: sí, es lícito hacer misericordia en el día de reposo, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero vamos a ampliar un poco más la pregunta, vamos a traerla a nuestros días. ¿Cómo es Dios? Tenemos que preguntarnos cómo es Dios. Y entonces, ¿cómo debiéramos ser nosotros los seguidores de Dios? Bueno, primeramente Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, deberíamos amar lo que Dios ama, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si Dios es amor y nosotros debiéramos amar lo que Dios ama, entonces, según Juan 3:16, Dios ama al mundo. Nosotros deberíamos amar al mundo. Y el mundo, entiéndase como personas. Pregunto. Entonces, ¿estamos amando a las personas de la misma forma que Dios las ama? Para reflexionar. Dios es santo. Entonces, si Dios es santo, nosotros, los seguidores, los hijos de Dios, los que decimos que conocemos a Dios, deberíamos procurar vivir de tal forma que estuviéramos apartados del pecado. Y claro, intentamos hacerlo, pero a veces vivimos de una forma no tan santa. Y eso es algo que a Jesús le disgusta. Dios es paz. Eso quiere decir que nosotros deberíamos ser personas pacíficas. Eso debería decirnos que el chisme, la murmuración debería salir de nuestras congregaciones, cualquiera sea. Deberíamos ser personas que promueven la paz, deberíamos ser personas benignas, porque Dios es bueno. Pero Dios también es justo. El cristiano debería ser una persona justa, equilibrada, que no engaña, sino que lleva la justicia y la equidad por bandera. Y escucha esto, porque lo que se sale fuera de esto produce el enojo de Dios. Lo que se sale fuera de lo que Dios es, lo cual
los hijos de Dios debiéramos seguir, entonces produce el enojo del mismo Dios. Porque no es posible llamarnos seguidores de Jesús y no caminar como lo hizo Jesús. Recordemos 1 de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces tenemos que preguntarnos cómo anduvo Jesús. Y esto es lo que estamos haciendo en nuestros martes de Desayuno con Biblia. Redescubriendo la persona de Jesús para enfocarnos y caminar como Él anduvo. Los fariseos quisieron destruir a Jesús, versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. Claro, la petulancia del religioso legalista que pretende enmarcar en su propio molde al mismo Dios. Y si no lo logra, lo echa fuera. Hay personas que se creen tan justas, tan santas, tan legalistas, que inclusive si pudieran colocar a Dios en su mismo molde, les encantaría. Los fariseos deciden echar fuera al mismo Dios porque no les cuadra con el sistema que ellos habían creado de religión. Ese sistema religioso que ellos habían creado. Y muchas veces al cristiano nos sucede lo mismo. Creemos que Dios tiene que pensar como yo pienso. Creemos que Dios estaría de acuerdo con lo que yo creo que debe ser, con lo que yo estimo que es lo justo. Y no. Yo me tengo que amoldar a lo que Dios estima que es así. Yo creo que es un muy buen punto el que Marcos nos muestra. Y muchas veces nosotros, entiéndame cómo lo digo, muchas veces nosotros inclusive pues como que queremos saber más que Dios. Nuestro orgullo, nuestro conocimiento bíblico, los años que llevamos de cristianos, pues nos ponen en un punto de superioridad frente a otros, y eso es legalismo. Jesús está en contra del legalismo religioso, porque el legalismo religioso es contrario a la humildad. Muy bien, vamos a otra sección. Jesús escoge a sus discípulos, versículos 13 al 19. Aquí vemos algo que enfatiza Marcos y que muchas veces pasa desapercibido. Jesús es el que escoge. Y Marcos dice, llamó así a los que Él quiso. Es que la elección de Dios se muestra desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Es Dios el que crea, llama a un pueblo, lo crea y le dice, ahora te encomiendo para que des testimonio de mí. Y aquí Marcos dice que fue Jesús el que escogió a los que Él quiso y vinieron a Él. Y increíblemente, Jesús escoge lo que tú ni yo hubiéramos escogido. Porque si quiero crear un movimiento cristiano o un movimiento, sea cual sea, escojo a la crème de la sociedad. Escojo a los mejores, a los más dotados, a los que tienen mejor trayectoria pública, mejor trayectoria académica, mejor trayectoria social. Pero Jesús no hace eso. Jesús escoge a un publicano, a un recaudador de impuestos. Jesús escoge a Judas Iscariote, un revolucionario. Jesús escoge a pescadores que supuestamente, como decían algunos, lo tenemos en el libro de Hechos, le decían, pero ¿cómo saben estos de letras si son pescadores? Como si los pescadores no fueran cultos. Y Jesús escoge a aquellos que la sociedad no hubiera escogido. Punto para aprender. Es que Jesús no mira como nosotros miramos. Tal vez
necesitamos mirar y aprender a mirar como el Maestro mira. Quizá necesitamos aprender a juzgar menos y a ver el potencial de las personas, al ver el corazón de las personas. Porque Jesús es lo que hacía. Jesús escoge lo despreciado y lo vil del mundo. Y en este caso, Él decidió hacerlo así. Me ha escogido a mí para servirle. Me ha escogido a mí para ser su hijo. A pesar de lo que fui, a pesar de lo que puedo ser. Te ha escogido a ti para servirle. Te ha escogido a ti para ser su hijo e hija, a pesar de lo que fuiste, lo que pudiste haber sido. El Señor no mira lo que nosotros miramos. Que aprendamos en estos puntos a identificar cómo Jesús actuaba, cómo Jesús miraba, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús escogía. Lo que tú y yo hubiéramos dicho seguramente si hubiéramos estado con aquel Jesús, lo hubiéramos cogido aparte y hubiéramos dicho: Señor, quiero decirte algo. ¿Me permites? Mira, yo sé que tú a lo mejor no entiendes mucho de liderazgo, de esto, porque, bueno, pero te quiero dar algunas pautas, Señor. Mira, quizá no es lo más recomendable, no es lo más públicamente recomendable que escojas a estas personas, porque mira, Señor, te voy a decir, mira ese recaudador de impuestos, por si no lo sabías, yo te lo digo, no es un chisme, Señor, es que quiero ponerte en sintonía. O mira al otro, los hijos del trueno, mira, no, estas personas estallan, estas personas son como fósforos que se incendian rápido. No, para tu ministerio tienes que escoger a este, yo te voy a hacer algunas recomendaciones. No, Jesús no funciona así. Jesús no funciona así. El reino de los cielos es un reino al revés de nuestra lógica. Él no ve lo que nosotros miramos. Quizá nosotros deberíamos mirar de la forma que Él ve. Y para ir terminando, el tercer punto que rescato aquí es Jesús y el paradigma de familia. Lo tenemos en los versículos 31 y 35. Si me permites, porque en este punto quiero hacer una lectura de un autor, un comentarista, porque me parecieron fascinantes sus palabras y creo que son determinantes para entenderlas. Yo no las puedo explicar lo bien que él las explica. Jesús y el paradigma de familia. Primeramente tenemos que identificar en el versículo 21 algo muy interesante. Dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. ¿Qué significa está fuera de sí? Está loco. Se ha vuelto loco. Mira cómo vive, mira lo que hace, mira. Vamos a rescatarlo porque se le ha ido la cabeza. Está haciendo lo que socialmente no se hace. Está lleno de personas siempre, no tiene vida. Mira en lo que está convirtiendo su vida. Y ya en el versículo 31... vienen para llevarlo y para alejarlo del ministerio. Versículo 31 dice que vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, porque había tanta gente, enviaron para llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de Jesús, multitud de gente, le dijo: hey Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. ¿Qué es lo que querían la madre y los hermanos de Jesús? Llevárselo consigo, porque en el versículo 21 ellos habían dicho, la familia de Jesús: mira, vamos a por él porque está fuera de sí. Vamos a por él, lo traemos a casa porque esto no es posible. Quiero leer lo que dice este comentarista, si me lo permites. Dice así: lo que Jesús hace, ¿por qué viene este comentario? Porque muchas veces nosotros no entendemos la respuesta que dio Jesús. Parece que Jesús estuviera repudiando a su familia, pero no es posible que Jesús repudie a su familia, porque Jesús, uno de los mandamientos de Dios es: honra a tu padre y a tu madre. Y no es posible, porque eso iría en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Lo que Jesús está exponiendo aquí en esta realidad es que hay un coste de seguimiento.
En muchas ocasiones, inclusive la familia estará en contra del seguimiento a Dios. Y quiero en este contexto leerte lo que dice este comentario. Lo que Jesús hace es plantear las nuevas prioridades de sus discípulos, así como una nueva concepción de familia. Son los que están junto a Jesús, a los que Él define como madre y hermanos. Una cercanía que se debe interpretar como evidencia de identificación con la persona y ministerio de Jesús. Se acercan a Jesús atraídos por su poder y predicación del reino de Dios. Esos son sus verdaderos familiares, sobre el criterio de la obediencia a Dios y no otro. En la realidad de la comunidad lectora de Marcos, porque Marcos está hablando para una realidad, unos lectores específicos, es probable que hayan experimentado rechazo de parte de sus familias por causa del Evangelio. Y es ahí donde el discípulo de Jesús tiene que establecer sus prioridades, no permitiendo que ni aún la familia sea un estorbo o impedimento para seguir a Jesús. El precio pagado por esa decisión de fidelidad y obediencia al llamamiento divino no queda sin recompensa. El creyente encuentra en otros creyentes en la comunidad de fe la auténtica familia que no impide, sino que apoya la decisión de seguir a Jesús. Todos sabemos, y no es un secreto, hay personas que han sufrido y sufren en la actualidad persecución de sus mismos familiares, sobre todo en el mundo islámico. Cuando una persona encuentra la fe con el verdadero Jesús, encuentra a Jesús porque es encontrado por Jesús, la misma familia lo desprecia. Lo que Jesús está diciendo es, hay una familia en Dios. Y son todos aquellos que me siguen, todos aquellos que me aman, todos aquellos que me aceptan, aquellos que quieren y desean que yo sea su Señor y su Salvador. Jesús no está despreciando la familia física, porque obviamente Él dio una ley que dijo, como he dicho anteriormente, amarás a Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero Jesús está dando un nuevo paradigma de familia. La familia es mucho más profunda. La familia en Dios, la familia que perdura para siempre. Y en muchos casos, como cuando la familia se impone y persigue a esos familiares, esos hijos o quien sea, por causa del Evangelio, Jesús está poniendo las prioridades. La familia espiritual. La familia espiritual. Así que, bueno, pues son aspectos de Jesús que estamos rescatando. Ese Jesús que se enoja cuando el legalismo religioso hace presencia y ensucia, crea una niebla que impide ver los verdaderos mandamientos de Dios y hace que el legalismo impere y ensucie la verdadera relación de libertad, de vida, de plenitud que el Evangelio posee y da a la persona. Por otro lado, hemos visto a un Jesús que elige, un Jesús que da autoridad a los discípulos para que prediquen el Evangelio. Y Él llama a los discípulos que Él quiere sin ver lo que la sociedad vería en aquellos discípulos. Jesús es una persona que viene a, como dijo y como leímos anteriormente, el enfermo, el sano no tiene necesidad de médico, pero he venido a llamar a enfermos. A enfermos. Es un Jesús que no tiene en cuenta lo que la sociedad dice de ti y de mí. Y por otro lado es un Jesús que ensalza la familia espiritual, que ensalza el coste del seguimiento, porque en muchos casos tiene un coste, el seguirle tiene un coste. Así que bueno, queridos, ojalá que nos haga reflexionar estas cosas, que podamos durante nuestra semana ir viendo estas facetas del Señor,
yo no voy a extenderme más, sino que lo dejo ahí y cada uno tiene que reflexionar acerca de estas cosas. ¿Qué me dice el Espíritu Santo en esta semana cuando esté reflexionando en estas facetas del Señor Jesús? Jesús no es el Jesús oveja, como una inmensa mayoría tenemos en nuestra mente. Jesús es una persona que tiene carácter. Era una persona que era seguido por inclusive niños. Tenía la capacidad de jugar con los niños, de jugar con sus discípulos, de jugar con aquellas personas, pero también era una persona que ponía el punto sobre la i y no jugaba a medias tintas. Un Jesús que siente enojo cuando los discípulos o los seguidores o los que dicen amar a Dios quieren hacer a Dios a su imagen y semejanza y no al revés. Dios nos hizo a la imagen de Él, pero nosotros queremos hacer a Él a la imagen nuestra. Eso enoja al mismo Dios. Bueno, que tengamos una buena semana, que podamos reflexionar en estas cosas y que el Señor nos ayude a ser más como Él es, a mirar como Él mira, a amar lo que Él ama. Y te dejo el texto de primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Que el Señor te bendiga. Pases una buena semana. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Y comparte estos vídeos a tus conocidos para que el reino, la extensión del Evangelio cada vez sea mayor. Un saludo. Chao, chao.